Bueno, vamos a continuar el estudio, hermanos, del descanso de Dios, parte 2. Ya vimos en la mañana, al mediodía estuvimos estudiando lo que es el descanso falso, cómo se está preparando todo el mundo, ya los actores están preparados, la bestia que sube la tierra está preparada, la bestia que sube el mar está preparada, la imagen de la bestia está preparada, pero tristemente el otro actor, que es la verdadera iglesia, no está preparada. Porque estamos exactamente en el mismo punto en el cual estamos a puertas. ¿Quién cree que el fin está próximo? Pero eso significa que tenemos que llegar a la Jerusalén celestial, o sea, cruzar el Mar Rojo para heredar la Canaán celestial. ¿Sí? Pues digamos a nivel de macro, el Mar Rojo o el Jordán, lo que sea, pero la prueba ya está a puerta, Egipto se nos va a venir a destruirnos, que es el Egipto espiritual, que es Sodoma y Gomorra, que es el papado, que es toda la apostasía, va a venir detrás de nosotros. No vamos a tener ni escapatoria ni a la derecha ni a la izquierda. Y tenemos el Mar Rojo enfrente. Y tenemos el ejército del sistema papal detrás nuestro, con toda la tierra detrás nuestro. No tenemos apoyo humano. ¿Qué es lo que nos va a sostener, hermanos? ¿Qué es lo que debía haber sostenido al pueblo hebreo en el momento en que estaban enfrente del Mar Rojo? ¿Qué los tenía que sostener? Las promesas de Dios que les había dicho desde allá y los acompañó día a día, hermanos. Día a día estaba la columna de fuego en la noche y en la mañana estaba la nube que los cubría. Durante 40 años el pueblo de hebreo tuvo oportunidad de conocer el poder de Dios a quien estaban siguiendo. ¿Y cuánto tiempo llevamos nosotros conociendo a ese Dios y sin embargo todavía dudamos que podemos salir de Babilonia y de Egipto espiritual? ¿Cuántos pecamos? Las dos manos. ¿Por qué? Por incrédulos. Deberíamos ya estar en este tiempo, hermanos, en una posición de decir, no para exaltarme yo, sino para decirle, para la honra de Dios, yo ya le declaré un acta de divorcio a Satanás. Ya no soy esclavo de él, ya soy esclavo de Cristo. Y por tanto, hijitos míos, ¿el que qué? No peca. O sea que la promesa está para que nosotros logremos la victoria del pecado. Ya, no es para mañana, es hoy la tarea. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué seguimos pecando? Significa que todavía no hemos entrado en el descanso de Dios, a pesar de que guardamos el sábado, a pesar de que estamos en el movimiento de verdad presente, y seguimos pecando. Y entiéndanme, hermanos, que lo digo yo desde mi perspectiva, de mi experiencia. Seguimos pecando, sigo pecando. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Estoy en el frente del Mar Rojo, ¿por qué, Señor? Él me ha dicho, dile a mi pueblo que marche. Pisa el Mar Rojo y se va a abrir las aguas. Entonces el tema, hermanos, es serio y ese es el tema que el Señor espera de nosotros para este movimiento. O sea, nosotros no podemos seguir en una actitud mediocre, pusilánime, dudosa, porque estamos dudando de las promesas y de la palabra de Dios. Él dice, he aquí yo os hago nuevos. Yo los hago a ustedes nuevas criaturas hoy. Hoy es el día de liberación. Todas las promesas. Empiece a escribir sus promesas. Empiece a hacer su diario. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, el espíritu de profecía, las evidencias. Todos tenemos qué es lo que nos va a sostener. Entonces, si el pueblo de Dios hubiera creído en las promesas de Dios, no se hubiera quejado, no hubiera murmurado. ¿Cuántos de nosotros no nos estamos quejando diariamente? En esta semana, ¿cuántos no nos quejamos? ¿Cuántos no murmuramos? Es que no tengo esto, es que no tengo esto, es que no, es que Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Estamos exactamente igual que el pueblo de Dios, hermanos.
Y tristemente somos nosotros los que más cerquita estamos en el tabernáculo. Y para tener en cuenta que cuando nuestro Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo, nosotros no entramos al lugar santísimo. Nosotros por fe entramos con Él allá, pero nosotros estamos en el lugar santo. Esa visión de los primeros escritos nos habla y nosotros estamos en el proceso de santificación en el lugar santo, esperando la glorificación que es entrar al lugar santísimo. Cuando nuestro Señor Jesús en 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo, la visión de primeros escritos, el que primero se para es el Padre, después se va el Hijo y son llevados en una carroza hasta el lugar santísimo. Ustedes han visto esa visión. Del trono que hay en el lugar santo pasan al trono que estaban en el lugar santísimo. La visión, eso es para que de pronto no entremos pero ese trono es movible, sí lo sabían. Y la visión de Ezequiel y la visión de Zacarías y la visión de Isaías y también Daniel menciona eso, ¿está bien? Entonces, Jesús está a puertas de pasar al lugar santísimo y el pueblo que estaba adorando al Padre y al Hijo saben que se hace el movimiento hacia el lugar santísimo, se dirigen con el Hijo al lugar santísimo y el Hijo entra primero el Padre al lugar santísimo, después el Padre entra primero al lugar santísimo y el Hijo va a entrar al lugar santísimo y se devuelve. ¿Y qué les dice? Ustedes esperen aquí. ¿Está claro? Por fe nosotros entramos al lugar santísimo y no me hagan ojos. ¿Está bien? Por fe entramos al lugar santísimo, pero estamos en la experiencia de la santificación en el lugar santo. Todavía no estamos en la glorificación que es la experiencia del lugar santísimo, porque todavía no se nos ha permitido eso. Por fe estamos allá. Por fe estamos esperando la nueva Jerusalén. ¿Está bien? ¿Está claro? No me hagan ojos. Está bien. Pero entonces, sí, estamos esperando eso. Entonces, Hebreos 4:4, toda la experiencia de Hebreo nos habla del sumo sacerdote, del santuario celestial, de la obra del sumo sacerdote, y también nos habla de lo que pasó con el pueblo de Israel, del por qué no pudieron entrar al descanso de Dios. Y vuelve otra vez a enfatizar, dice, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, bueno, leamos desde el 4 porque aquí nos dice una cosa clave, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, es necesario que ustedes revisen las versiones, porque hay cambios en las versiones. Esto está ya actualizado con relación a la versión de la King James Version, porque por ejemplo dice, así que puesto que falta que algunos entren en él, o sea, no en él como en Cristo, sino en el descanso semanal, porque está hablando del descanso semanal. ¿Quiénes hacen falta que entren en el descanso semanal? Los que no conocen del mensaje del tercer ángel, los que no conocen del sellamiento. Ahí todavía ellos van a entrar en el descanso de Dios. Dice, y a aquellos a quienes primero fue predicado, que son los de la experiencia del desierto, no entraron por causa de incredulidad. Ellos eran adventistas del séptimo día, guardadores del sábado en el tiempo de Israel. Ellos guardaban el sábado, sabían de la ley porque se les dio, porque ellos olvidaron 400 años de esclavitud, se les olvidó la ley de Dios. Y por eso lo primero que Dios hace es que los bautiza en el Mar Rojo y después les entrega su ley para decir, esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué? Porque duraron 400 años esclavos en Egipto. Y lo primero es que les refresca cuál es la ley de Dios. Pero a pesar de eso no entraron. ¿Por qué? Por incredulidad. Acuérdese que esto le aplica a usted en este tiempo. Usted no va a entrar a la Jerusalén celestial si usted duda, no cree, es incrédulo, murmura, critica, se autolimita
para confiar en la palabra de Dios. Señor, y no se decide, porque eso es, incrédulo es el que duda. Otra vez determina un cierto día refiriéndose al sábado, diciendo por medio de David: hoy después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, si ya les dio el reposo, no hablaría después de otro día, no hablaría ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, sino hablaría de qué día, del sábado. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. O sea, ¿a qué relato está haciendo referencia? A Génesis, en el relato de los 6 días, y en el relato de la creación de 6 días, y que en el séptimo día descansó Dios. Entonces, si Dios trabaja 6 días y descansa uno a pesar de que no necesita descansar, lo hizo para darnos ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar 6 días y descansar el séptimo día. Pero vamos a ver que eso se amplía básicamente a la experiencia nuestra hasta el tiempo de la venida de Cristo, porque estamos en el tiempo de los 6.000 años de trabajo, porque viene 1.000 años de descanso, o sea, viene un milenio de descanso sabático. Vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús fue levantado del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz, no hablé de los que quedaron en el trono falso, ¿no?, de Satanás. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después de que él se levantó, y esta multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando Jesús se levantó, Jesús, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía a un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús, y él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo. ¿Ven? ¿Dónde quedó el pueblo? En el lugar santo, con los ojos puestos al lugar santísimo, y por eso es que Apocalipsis 11 dice: y el templo de Dios fue abierto y el arca de su pacto fue visto. Fue visto, no que entraron donde estaba. ¿Está bien? 1800. Sí, eso es diferente. Por eso no me haga ojos. Lo pillé. Ya le iba a protestar. Nos estamos conociendo, hermano. Dice: por tanto queda un reposo. Bueno, ya. Procuremos pues entrar en aquel reposo y que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Entonces, ¿el pueblo de Dios guardó el sábado en el desierto? Sí. ¿Entró en el descanso? No. Entonces, ¿por qué no entró? Por incredulidad. ¿Y cuál es la incredulidad que arrancamos nosotros, que nos está deteniendo a nosotros ahorita? ¿Incredulidad con qué? Con que podemos tener victoria ¿sobre qué? Sobre el pecado. No es incredulidad de que dudemos de Dios, no es incredulidad de que dudemos de la palabra de Dios que nos puede hacer santos en este tiempo. Son palabras que me comprometen a mí, lo saben, pero también los está comprometiendo a ustedes. Y es tarea de nosotros de pulir el carácter, de entregar todo, hermanos, porque aquí no hay manera de detener ni de demorar más la decisión que debemos tomar. El Señor espera que el pueblo de Dios esté preparado, o sea, que crea que puede tener victoria sobre el pecado, que es lo que está deteniendo la venida de Cristo. Ya el papado está listo, la bestia está lista, el anticristo, pero en el papado está listo, el protestantismo, el apóstata está listo, junto con la iglesia adventista organizacional, lista ya en el movimiento ecuménico, ya preparados para la ley dominical. Ya Estados Unidos, Poder Civil, está listo.
Pero el Elías no está preparado. Ya está Jezabel lista, ya está Acab listo, ya están los falsos profetas de Baal listos. Y Elías no ha llegado todavía. Tiene que prepararse, o sea, lo están esperando todos. Y Dios está reteniendo los vientos porque aún no ha llegado ese Elías. ¿Y dónde está el Elías? Todos podemos decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Pero necesito hacer la tarea primero de entrar en el reposo del Señor. Vamos a ver. También, sí, Señor. Entonces, hay 3 fases del descanso de Dios, hermanos. Hay 3 fases del descanso de Dios. El descanso de Dios es el descanso semanal. Amén. Todos los que entramos en Cristo entramos al descanso de Él. Pero hay un pueblo que todavía no ha entrado. ¿Por qué? Porque no conoce el sábado. ¿Y qué es lo que nos dice? Temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del primer ángel, 1841 a 1843. Mensaje del segundo ángel, 1843 al 44. Mensaje del tercer ángel empieza en 1846. La primera parte, la segunda parte, 1847. Y continúa hasta este tiempo. Y eso es: temer a Dios y darle gloria a todos los mandamientos, la justificación por la fe, reconocer quién es Babilonia, que es la marca de la bestia. Todo eso hace parte de lo que el pueblo de Dios necesita saber ya. Y que tenemos, hermanos, no se me duerman, por favor. El descanso de Dios es el descanso semanal y es el sábado. Esa es la primera parte, que es lo que los hebreos reconocieron que debían hacer, y por eso les da las instrucciones. Ustedes no van a hacer tal cosa, no van a hacer tal cosa. El sábado va a haber doble, el viernes va a haber doble porción del maná. Todas las bendiciones que Dios les dijo que tenían que hacer para que entraran en el reposo semanal. Eso es Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomio, toda la instrucción con relación al sábado. Esos son promesas de Dios para que usted entre en el descanso semanal. Todos los textos que tengan que ver en el Antiguo, en el Nuevo Testamento con relación al sábado, son las promesas para que usted descanse en el sábado. Usted no tiene trabajo y le ponen a trabajar en sábado, pues tiene que renunciar para guardar el sábado. Crea y confíe en las promesas de Dios que el Señor lo va a sustentar. Cualquier problema que usted tenga asociado con el sábado, hermanos, es tarea y responsabilidad suya que usted crea en las promesas de Dios para que usted pueda entrar en el descanso del sábado. ¿Está bien? Todo tiene que ver con las promesas de Dios. Acuérdense, esto es de creer en la palabra de Dios, de creer en la palabra de Dios para que yo entre en el descanso de Dios. Primer punto, descanso semanal, el sábado. Pero no se me duerman, ¿los judíos guardaron el sábado en el desierto? Sí. ¿Entraron en el descanso de la Canaán terrenal? No. Entonces, no es condición, no es garantía que ustedes y yo y todo el movimiento adventista que está guardando el sábado, entre comillas, entre en el descanso de Dios. ¿Cuál es el espejo? ¿Cuál es el tipo nuestro? Nosotros somos el antitipo. ¿Y el tipo cuál es? Allá en el desierto. Lo que le pasó a ellos. ¿Por qué? Por incredulidad. Porque no creían que podían salir del Egipto. Y nosotros no estamos atoscados, atollados en el mismo problema. Incredulidad de salir del Egipto espiritual. Que es que abandono del pecado. Eso es la santificación. Abandono del pecado, es así de sencillo. Justificación por la fe es que usted se declara justo, o sea, usted lo declara a Cristo justo. Y para que sea declarado justo significa que ha dejado ¿de qué? De pecar. Sencillo, 1 más 1 es igual a 2. Muy bien, el descanso de Dios es un descanso, una paz mental. Cuando usted entra en el descanso de Dios, significa que usted necesita descansar a nivel mental y espiritual
de sus cargas, de sus dificultades. ¿Cuántos de nosotros no estamos acosados, hermanos, ansiosos? Llegamos en sábado y traemos las cargas espirituales y ansiedades físicas y mentales al sábado. Luego estamos entrando, hermanos, en lo que llama la psiquiatría, en un estado de locura, en el cual usted piensa algo y usted hace algo y usted dice otra cosa. Eso hace un loco. Piensa una cosa, dice otra cosa y hace otra cosa. ¿Qué es lo que el Señor nos impide? Que haya integridad en nuestro pensar, en nuestro hablar y en nuestro hacer. Si yo llego al sábado, necesito entrar en el descanso del sábado, pero entrar en paz espiritual y mental, porque las cargas quedaron en los 6 días. ¿Está bien? Y el descanso de Dios es eterno. Se nos promete un descanso primero de 1000 años, después viene la limpieza de la tierra y después a morar eternamente en el descanso de Dios. Esa es la Canaán celestial. El pueblo de Dios iba a entrar a la Canaán terrenal y si hubieran entrado en el descanso de Dios terrenal. Pero el tipo que es esa experiencia ahora se convierte en el antitipo nuestro, o sea, en el ejemplo, en el modelo nuestro. Tenemos que entrar a la Canaán celestial, pero antes de eso debo yo entrar en el descanso de Dios semanal, en el descanso de Dios espiritual y en el descanso de Dios eterno. ¿Hasta aquí estamos? ¿Quieren un texto bíblico que le una a los tres? Miren los colorcitos, ¿está bien? Porque los colorcitos es como la plastilina que nos ayuda. Isaías, debía haberles preguntado para que se hayan ganado un libro. Isaías 58:9. Voy a leerles primero en qué descanso estamos. O sea, ya entramos en el descanso eterno, pero por fe estamos. ¿Estamos en el descanso de paz espiritual y mental? Deberíamos, porque de lo contrario, entonces, hermanos, si no hemos podido entrar en el descanso, pues apenas estamos con los mismos fariseos en el descanso semanal sabático. ¿Está bien? Pero vamos a mirar. Miremos el orden, hermanos. Heme aquí, si quitares del medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar la vanidad. Entonces vamos a mirar el sábado semanal. Si retrajeres del sábado tu pie, ¿este es qué tipo de sábado? ¿Qué sábado es? Semanal. De hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso día de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Ahí viene en el versículo 14 está el descanso eterno. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Dónde es el encuentro de los redimidos? En las nubes del cielo. Y te haré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Cuál es la heredad de Jacob? Señor, ¿pero qué le prometió? ¿Qué esperaba Abraham? La Canaán celestial, cuyo arquitecto es Dios. Ese es el descanso eterno. Ahora el descanso mental. Dice, y si derramares tu alma al hambriento y saciares al alma afligido, en las tinieblas nacerá tu luz, y la oscuridad será como el mediodía, y Jehová te pastoreará. ¿Qué nos lleva a pensar en esto? ¿Qué salmo nos ayuda a recordar? ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Eso es paz mental y espiritual? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a corrientes de agua me hará pastorear y confortará mi alma. Junto a aguas me pastoreará, y eso es el descanso mental. Eso es descanso mental. ¿Cómo lo obtenemos? Permaneciendo y confiando en las promesas de Dios. Dice, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que a su tiempo da su fruto y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Y cuál es la condición?
Salmo 1 del 1 al 3. Si usted quiere ser prosperado, recuerde este salmo. Salmo 1 del 1 al 3. ¿Qué dice? Si meditas en la ley de Dios, si consideran la ley de Dios la ley de Dios, leámoslo todo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, se ha sentado, mas en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que a su tiempo da su fruto, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Meditar en la ley de Dios de día y de noche me va a traer ¿qué? Paz espiritual y mental. Porque todo lo que yo haga va a ¿qué? Va a ser prosperado si yo medito en la ley de Dios. O sea, eso significa una comunión diaria de día y de noche con Dios. Eso significa una relación personal ¿con quién? Con el autor y consumador del descanso de la eternidad, no el descanso eterno, como nos dicen las tradiciones. Dale, Señor, el descanso eterno. Y todo el mundo dice que descansen para siempre. Y resulta que nosotros no vamos a descansar para siempre. Es un descanso temporal. Porque esperamos el descanso de la eternidad. Por eso es que es eterno. ¿Está bien, hermanos? Descanso semanal, descanso espiritual y descanso eterno. En un solo versículo, en un solo texto están, y hay muchos textos del Espíritu, de la palabra de Dios y el Espíritu de profecía que por cuestión de tiempo no vamos a estudiar, pero ¿qué es lo que esperaban? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿En dónde tienen que estar mis ojos puestos? En el autor y consumador de mi fe, que está en el santuario celestial, en la Jerusalén celestial, preparando lugar para nosotros. Eso es lo que nos debe motivar a nosotros para hacer lo que sea, para abandonar el pecado. Hacer lo que sea, hermanos, y vamos a ver qué es lo que es hacer el trabajo de Dios en 6 días. ¿Qué fue lo que hizo Dios y qué es el trabajo que Él nos pide? Él no nos pide a nosotros las buenas obras de caridad que le queramos ofrecer. Él quiere es nuestro corazón convencido, como esta mañana el hermano nos hablaba de Josué, que tenga certeza que las promesas de Dios se cumplen. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita para este tiempo. Confianza, inyección de fe, hermanos, en la palabra de Dios. Pero que nos sature y que nos lleve a que primero obtengamos victoria sobre el pecado. Como dijo Pablo, hermanos, ¿ya lo alcancé? No. ¿Pero qué estoy haciendo? Lucho, prosigo. Señor, muéstrame el día, ayúdame. Cojo las promesas, cojo los himnos, ayúdame a que yo me sostenga en lo que son tus promesas. Y esa experiencia nadie la puede compartir con nadie. Ese es el aceite que las vírgenes necesitamos estar acumulando en las lámparas. La fe, la palabra de Dios, por medio de la unción del Espíritu Santo, el aceite que el Espíritu Santo haciendo la transformación en nuestro carácter, para que finalmente logremos no pecar. Y eso implica reconocer que es pecado. Y eso implica alejarme de todo lo que sea una fuente de pecado. Y ya pues lo que estudiamos esta mañana. Dice, por fe habitó en la tierra prometida, está hablando de Abraham, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban que la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Por fe también Sara, y ahí sigue con el pabellón de la fe de las personas. Dice 16, pero anhelaban ¿qué? Anhelaban una mejor patria, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Está en pasado, o sea, ya no la preparó. Cuando nuestro Señor Jesús se va, les dice, voy a prepararos. Pero aquí ya Pablo está diciendo, ya nos preparó una ciudad. Por fe, yo tengo un lugar en esa ciudad. Amén. Pues sí, porque si no, su fe es vana. Y mi fe es vana. Si no creemos, hermanos, estamos perdidos. No hemos entrado en el descanso
mental y espiritual, porque ¿qué hace usted aferrándose aquí en la tierra por no tener seguridad de su salvación en el cielo? Si usted está seguro del descanso de la eternidad, eso tiene que darle descanso y paz mental acá. ¿Ven? ¿Ven la conexión entre los tres descansos? Y es necesario, hermanos, que nosotros sepamos eso. Entonces, antes del descanso de Dios, ¿qué tuvo que hacer Dios? Antes de que Dios descansara en el séptimo día, ¿qué tuvo que hacer Él? Trabajar. ¿Está bien? Trabajar. Dice, aquí está, esto ya lo leímos. Dice, Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, Dios hace una obra en la creación, ahora Cristo hace una obra ¿en qué? En la redención. El Padre trabaja y junto con Cristo en la creación, y ahora el Hijo junto con el Padre trabajan en la obra de redención. Ambos están al unísono trabajando en el mismo plan. Ahora, ajá, sí señor. Claro que sí, por eso es que Él se va y viene el Espíritu Santo. Todos están en conjunto, el Espíritu Santo también. Si no trabajamos para Dios de domingo a viernes, hermanos, no podemos entrar en su descanso semanal del sábado, ¿es correcto? O sea, si yo no trabajo para Dios del domingo a viernes, ¿cómo pretendo entrar en el descanso de Dios si no hago las cosas que le agradan a Él de domingo a viernes? Estoy queriendo ganar de gratis el descanso. Por eso es que nos pueden llamar siervo inútiles, porque no hicimos las cosas que Él nos dijo que hiciéramos. ¿Está bien? Ahora dice, y así como Dios trabajó de su obra de creación en 6 días y descansó en el sábado, así también nosotros debemos hacer. Dice Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo de Dios os dará. Para que tengamos en cuenta esto, hermanos, que en la versión de la King James Version, miren ustedes en su versión, para ver si pueden hacer una corrección en sus Biblias. Dice, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este Dios el Padre selló. Está haciendo referencia a Cristo con relación al Hijo del Hombre que Dios había sellado. Esa palabra dice, a este señaló Dios el Padre, pero en la King James Version dice, el Padre selló, para que lo revisen. No sé si la tienen, pero les quiero dejar ahí la nota para que ustedes... Juan 6:27. El cambio sí, hermana, lo que está resaltado en azul es la versión de la King James Version, que es la versión autorizada de estudio. Su sello, muy bien. Señaló, muy bien. Pero entonces el correcto es que el Padre selló. ¿Sí? Muy bien. Porque en las versiones normales dice, a este señaló Dios el Padre, pero la palabra correcta es selló. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Le preguntaron a Jesús, y respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que ¿qué? Que creáis en el que Él ha enviado. O sea, el plan de salvación, hermanos, incluye que sus obras son trapos de inmundicia. Lo que usted necesita hacer, las obras que usted necesita hacer es que crean en Dios, en el que Él ha enviado, en el que Dios ha enviado. O sea, en creer en quién, en Cristo. Eso es lo que Dios espera de usted. Pero eso no significa que nos quedemos sentados esperando a creer en Él y no hacer las obras que nos pide la fe. ¿Está claro, hermanos? O sea, yo no soy salvo por obras. Soy salvo ¿por qué? Por fe. Por fe soy salvo. Para allá vamos y vamos a tener otra. Pero entonces, ¿el justo por la gracia vivirá? No, señores. ¿Qué dice? Entonces la fe es la que salva
Y es claro, es por gracia porque es un regalo de Dios. Pero usted es salvo es por fe. Ah, entonces el tema es, ¿y qué es lo contrario a incredulidad? Tener fe. ¿Y qué es el sinónimo de creer? Tener fe. Bueno, pero en términos de fe, el tema es fe. Usted es salvo por fe y aquí lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obra de Dios, o sea, el trabajo de Dios de domingo a viernes en nuestras vidas es que nosotros que creamos en el que Dios ha enviado, o sea, está hablando de Cristo, o sea, mi tarea, mi oficio es creer en lo que Cristo ha dicho, o sea, tener fe en Él. Y al creer eso, hermanos, yo voy a entrar en un descanso espiritual y mental diario. ¿Está claro? ¿Está claro, hermanos? Por favor, pongámonos de pie porque estamos durmiéndonos. Pongámonos de pie. Porque no podemos dormirnos, hermanos. Sí, ya, hermano, ya faltan unos poquitos y ya acabo. Estirémonos, hermanos. Vamos a hacer ejercicios de calentamiento, vamos a hacer ejercicios para despertarnos. Estiramos así, estirémonos, vamos a hacerlo, ya vamos a acabar. Necesitamos entrar en el descanso de Dios, pero necesitamos no dormirnos en el descanso sabático, ¿está bien? Pueden tomar asiento, hermanos. Sí, Señor. Entonces, Dios envía a su Hijo y tenemos que creer a la misión a la cual el Padre envió a su Hijo. Está bien, o sea, aquí me dice el texto, yo debo creer en el que Dios ha enviado, o sea, debo creer en Jesús. Pero la pregunta entonces es, ¿a qué envió el Padre a Cristo? ¿A qué lo envió? ¿A qué? A salvarnos, muy bien. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí las obras del ser humano también son basura, son obras de inmundicia. Seguimos con la fe. El Padre envía al Hijo y yo debo creer en eso, que Dios envió a Él y eso es lo que me va a salvar. Esta es la obra que yo debo hacer de domingo a viernes. Y después dice en este versículo que el que cree en Cristo va a tener vida eterna. Esto es la voluntad del que me ha enviado. O sea, Él vino para darnos vida eterna. Eso es también por fe. Debo yo creer en lo que Él promete. Entonces, creo en el Padre que envió a su Hijo y el Hijo es enviado para que yo crea en Él y tenga vida eterna. La fe es lo que nos va a salvar. El justo por la fe vivirá y el justo por la fe vivirá. No por obras, sino por fe. Pero cuando yo ya tengo la fe, empiezo a trabajar por amor. Vamos a ver el texto que me une la fe y las obras, y el pegante entre la fe y las obras es el amor. Hermano, una pregunta. Señor. Respecto a Efesios 2:8, porque se está diciendo que somos salvos por la fe. Y yo creo sí, que tiene que haber fe, desde luego. Pero Sin peros. si Dígame sin peros. O sea, deme la afirmación que quiere usted, pero sin peros. ¿cómo lo hago? Pues con afirmaciones. Por eso yo creo que yo creo lo que me dice también la Biblia. Efesios 2:8 dice, sois salvos por gracia mediante la fe. Mediante la fe. Entonces, ¿Qué viene primero? por eso la gracia. Según Efesios 2:8. ¿Qué dice Romanos? Si quisiera darle una posición a fe y gracia, ¿qué sería primero? ¿Gracia o fe? Si quisiera darle una posición
Porque sin fe no tenemos gracia. No hay contradicción en la Biblia, hermano, pero vamos a leer otro, por eso es que tomemos otros textos. Bueno, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo usted va a ser salvo? Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será, pero ¿cómo usted va a invocar el nombre del Señor si no hay quien le predique el Señor? ¿Y cómo va a haber quien le predique si no hay quien lo envíe? ¿Y cómo va a haber quien le predique, quien no lo ha enviado si no ha oído de la palabra de Dios? ¿Y cómo va a oír si usted no tiene fe? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, todo empieza por la fe. Romanos 10, ¿sí es? No, creo que es 10. 10 dice, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio y la paz de los que predican. Y en la parte de arriba dice, 17, así que por la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, tarea para usted, hermano Alex, tome este texto y vaya usted punto por punto. Invocar, dice, invocar, creer, predicar, enviar y Romanos 10 del 13 al 17. Y después va usted a llegar al punto 17 que le va a decir así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Luego todo el que oye la palabra de Dios cree. El que cree es enviado. El que es enviado predica y el que predica hace que los otros invoquen y el que invoca el nombre de Dios va a ser salvo. Entonces, y Romanos, ¿usted sabe cuál es el conflicto entre los protestantes y los católicos? El justo por la fe vivirá. Y ellos ya metieron ese tema, el justo por la fe vivirá por la gracia de Cristo. O sea, modificaron ese texto para decir que es por la gracia, pero en la gracia está metiendo las obras, la gracia que trabaja, las obras que trabajan. Y resulta que hasta aquí estamos viendo, hermanos, que por fe, si usted cree en el Padre que envió al Hijo y cree en el Hijo, por fe usted va a ser salvo. Es por eso esto es la justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel. ¿Está bien? Vamos a seguir vamos a seguir. Hermanos, por eso es que el justo por la fe vivirá. Y después eso es un don que se le da, es una gracia. Pero aquí estamos hablando que es por fe. Está bien, estamos hablando con relación a la fe. Está bien, yo no estoy negando la gracia porque la gracia es un regalo, pero es que tenemos que ponerle el orden que es. ¿Está bien? Ya, tranquilos. Vamos a seguir porque no, mírenme, 2 horas más explican. Por eso, entonces no me pregunten esas cosas, hermano. No entremos en esas discusiones. Muy bien, como dice el hermano, ¿me van a apedrear o qué? Dice, entonces el trabajo de Dios para nosotros es que ¿qué? Es que creamos en la razón por la que el Padre envió a su Hijo. ¿Y cuál es la razón que envió al Padre a su Hijo? Para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Aquel que lo mire a Él, la serpiente que es levantada, lo que la experiencia de Nicodemo con Cristo, que le dijo, cuando usted vea al Hijo de Dios levantado, eso lo recordó a él de la experiencia de Moisés. Entonces, es por fe, hermanos. Entonces, la experiencia nuestra es depender de las promesas de Dios para que yo pueda entrar en el descanso espiritual y en el descanso mental. ¿Está bien? Muy bien. Y si no tengo fe y si no creo, ¿qué va a pasar? No voy a tener descanso espiritual ni descanso mental a pesar de que tenga el descanso semanal. El pueblo de Dios, por estar murmurando, por estar criticando, no entró en el descanso espiritual y mental, a pesar de que tenían, hermanos, el descanso semanal. Romanos 12:3 dice,
Digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual esté entre vosotros. ¿Por la qué? Por la gracia, para que no digan que esto no es, que no tengo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. No dice gracia, fe, pero menciona la palabra gracia porque es un don dado por Dios. Pero la fe es fundamental. Si usted no tiene fe, no va a obtener la gracia, no va a obtener el regalo. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. ¿Qué es la misericordia? Es no obtener lo que yo merezco, que es la muerte eterna. ¿Y qué es gracia? Es obtener lo que no merezco, que es vida eterna. Para que lo recuerden. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso es lo que usted debe lograr hacer. Condene el pecado, no cuando venga Cristo, porque va a ser demasiado tarde. Es ya. Eso es victoria sobre el pecado. Cristo condenó el pecado en la carne. Él no pecó. Y no tuvo diferencia de naturaleza a la nuestra. ¿O alguien duda de que Cristo haya tenido una naturaleza superior a la nuestra? No hubo nada de ventaja. Ya lo sabemos, entonces no, menos mal, si no. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, que fue en el momento de la... en el momento de cuando él llega después de haber recibido la unción como hijo de Dios, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y para predicar el año agradable del Señor. Este es el año de buena nueva, pero es un día, cada día que se nos da a nosotros para tener la victoria sobre el pecado. Pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca, crea que Él es, y que Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. No sé si en sus versiones aparece la palabra diligentemente. ¿Está en su versión, hermano? Si no está, escríbala, porque King James Version dice en las versiones de la Reina Valera, esas que tenemos, dice, crea que le hay, pero no dice que Él es. O sea, es muy diferente eso. Y también que es galardonador de los que diligentemente le buscan, porque las versiones dice, es galardonador de los que le buscan, y quitaron la palabra diligentemente. ¿Está diligentemente en sus versiones? Entonces, la hermana White estudió con la King James Version, para que lo sepan, y hay un libro que sacó Wilkinson, es un pionero adventista, dice nuestra Biblia vindicada, y todo el tiempo estudia las diferentes Biblias y llega a la conclusión de que nosotros debemos hacer las comparaciones con la King James Version, para que lo sepan, y por eso es muy importante que sepamos, si no está esa palabra, por favor escríbala en sus Biblias. Y si no, pues escríbanla en lápiz y busque una King James Version y confírmelo con lo que usted quiera. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Puedo seguir? ¿Esa versión se consigue en español? No, hermano, no está, pero usted puede coger. Es tan fácil coger un copy-paste y poner en Google Translator y obtiene usted la traducción directica. Porque ahorita estas traducciones ya le meten cosas pues que no deberían hacerlo. Entonces, las tres fases ya vimos: el descanso semanal, el descanso espiritual y el descanso eterno. ¿Cuándo podemos entrar en cada uno de estos descansos de Dios? ¿Cuál vamos a entrar? ¿Ya podemos entrar en el eterno? No, porque todavía no ha pasado. Por fe podemos entrar en el descanso eterno, hermano, pero aún no podemos entrar y necesitamos esperar hasta que Cristo regrese por segunda vez. Pero por fe yo debo estar esperando eso. ¿El descanso semanal puede entrar? Sí. Sin embargo, hay otro descanso en el que podemos entrar cada día y no salir de él. ¿Cuál es ese? Pues el descanso mental y el descanso espiritual. Entonces, yo todos los días, llega el sábado
y descansé mi sábado semanal. Pero a partir del siguiente día, del domingo, debo hacer las obras que le agradan a Él. Debo hacer la obra de Dios. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? Que nosotros creamos. ¿En quién? En aquel que Él envió. Entonces, día a día yo debo estar permaneciendo en el descanso de Dios, en el descanso espiritual y mental, día a día. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Y qué sucede en el sábado? Tengo doble descanso. Descanso semanal y descanso espiritual y mental. Y resulta que eso significa, hermanos, que yo entro en el descanso del Señor, entro en las promesas de Dios y que Él entre en mi vida, no debe estar golpeando en la puerta. La puerta está golpeando para el que tiene a Cristo, ¿a dónde? Afuera. Porque yo debo estar con Él, cohabitando con Él, en descanso espiritual y mental, y esperando que cada sábado llegue el sábado para encontrarme con Él y tener doble porción de bendición. ¿Está claro? Pero eso significa, hermanos, que debo hacer, pues el sábado es doble porción, y espiritualmente, hermanos, es una doble bendición para nosotros. Vamos a leer ahorita algo importante que Dios... Las oraciones que son elevadas en sábado para el pueblo de Dios, Dios no espera a que termine el sábado. ¿Para qué? Para cumplirlas. ¿Por qué? Porque ese sábado hay una doble bendición. Descanso espiritual y mental y descanso semanal. Y preparándonos semana a semana, ¿para qué? Para el descanso eterno. ¿Qué es qué? Cuando Él venga por segunda vez. Y cuando venga nuestro Señor será un triple descanso. Por ahora tenemos la opción de 2 descansos. El pueblo de Israel solamente tuvo uno porque por incredulidad, murmuración, quejas, chismes, envidias, no tuvo descanso mental. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita tener en experiencia personal y entre nosotros. Chismes, dudas, mentiras, odios, rencillas, no debe haber para el pueblo de Dios en este tiempo. De lo contrario, no estamos entrando en el descanso espiritual y mental. Esto es compromiso para todos y es una responsabilidad muy grande. ¿Cuándo vamos a entrar en el descanso espiritual? Cuando creamos, dice, porque nosotros hemos creído, entramos en el reposo. Por fe, usted entra en el reposo mental y espiritual con todas las promesas de Dios. Dice el camino a Cristo, ¿por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? ¿Qué es la fe? La fe es la llave en la mano de la fe, es una fe que obra por amor. La oración es la llave en la mano de la fe. Entonces, ¿qué es la oración? Es la llave. ¿Y qué es la mano? La fe, que abre los tesoros para que podamos obtener los almacenes del cielo. Por favor, estudien ese texto de Camino a Cristo, página 95. ¿Y cómo permanecemos adentro para no abrirle la puerta a Satanás? Acuérdense, o somos siervos de Cristo o somos siervos de Satanás. La puerta de mi vida tiene que estar cerrada a las acechanzas, a los engaños, a las insinuaciones de Satanás, a las dudas, a la incredulidad que el enemigo quiere ponerme en mi vida. Porque cuando yo dude, ya no voy a estar en el descanso de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer, hermanos? Cierro la puerta de mi vida para permanecer con Cristo, para estar en el descanso espiritual y mental, y eso significa que cierro la puerta detrás de mí para que Satanás no entre. Satanás va a estar golpeando en la puerta de nosotros. Para el Hijo de Dios, quien golpea es Satanás, no Cristo, porque Cristo está ¿dónde? Adentro. Es necesario que lo tengamos en cuenta. Y si nosotros salimos, pues hijitos, abogados tenemos ante el Padre para volver a entrar con Él, porque pues Él no puede estar ante la presencia del pecado. El Señor, nosotros somos los que nos separamos de Dios.
no Dios de nosotros. Nosotros somos los que voluntariamente nos separamos de Dios. Y por eso es que en la Odisea está Cristo afuera golpeando, porque está en una condición pecadora. Pero el Señor dice, sé celoso y arrepiéntete. ¿Para qué qué? Para que yo entre. Bueno, entonces, hermanos, todas las sanaciones de Cristo, ustedes pueden verlas en cómo el Señor, por fe, obró las maravillas en el centurión, en el padre que tenía a su hijo leproso, que tenía a su hijo enfermo, que tenía a su hijo paralítico, que tenía a su hijo ciego. Todo es por fe. Nuestro Señor Jesús le dicen, en la experiencia de Jairo y de la hija, y estaba él acercándose está sanando a la mujer que está enferma de flujo menstrual, y le dice, vete en paz, quedas sana de tu azote. Y estaba él aún hablando, y vinieron de la casa del príncipe de la sinagoga diciéndole, tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Eso es un susurro de ¿quién, hermanos? De Satanás. ¿Por qué? Porque él no quiere que yo crea en la palabra de Dios, que él quiere entrar a mi vida. Y yo, como tengo cerrada la puerta, yo voy a decir, no temas, cree solamente. O sea, tener fe en qué, en las promesas de quién, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, todo está asociado, hermanos, a que nosotros tengamos fe en las promesas. Si viene una prueba, una persecución, cualquier cosa, yo debo aferrarme a la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a sostener para este tiempo. No es lo bueno que seamos, no son las obras de caridad, no son las obras de bondad, no son las cosas que repartamos, no es lo bueno que estemos en el ministerio, ¿verdad? Presente. Porque esos son trapos de inmundicia. Porque todo es por fe, todo es un regalo, no por nada que hagamos nosotros vamos a heredar la vida eterna. Pero eso implica que tengamos que hacer las cosas. Todo el que cree le es que le posible. Si crees, el que cree todo le es posible. Mateo 9 del 20 al 25. Juan 4 del 46 en adelante. Si no viereis señales y prodigios no creeréis. Jesús le dijo, vete tu hijo, que es el oficial del rey, cuando fue a decirle, Señor, mi hijo muere. Y Jesús le dice, vete, y él le pregunta a los criados cuándo fue la hora en que fue salvo, y ellos le dijeron, mire, fue en tal hora. Y él, convencido, creyó que Jesús había sanado, y creyó él, y toda su casa se salvaron. Entonces, hermanos, Salmo 23, 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En las versiones dice por largos días, pero en la King James Version dice por siempre. Busquen sus versiones, por favor, y compárenlo para que después hagan la tarea de que lo confirmen con la versión que les estoy mostrando. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, hermanos, dice la hermana White, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe que, ¿una qué? No dice una gracia, una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaya a pesar de las pruebas duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo Él, Cristo se aferró en las promesas de Dios, y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. Entonces, la seguridad, la garantía de la promesa, de la victoria sobre el pecado en nuestras vidas está garantizado. ¿Cristo pecó? No. ¿Cristo venció el pecado? Sí. Y ese ejemplo nos ha dado para que nosotros también lo hagamos. Y pues vamos a estar preparados, hermanos, para el Señor. Fíjese, hermano César, que a la luz de ese texto, le estaba diciendo yo aquí a mi hermano Luis, a la luz de ese texto, no todos van a ser salvos en la cruz como el ladrón en la cruz. A la luz de ese texto, y hay muchos más como ese, que no todo el mundo va a ser salvo como el ladrón en la cruz, porque Dios nos da tiempo y oportunidades, tiempo de gracia. Amén. Entonces, eso es una falsa doctrina que hoy en día predican dentro de la corporación adventista, de que en el último momento nos salvamos. Nos salvamos. Eso es falso. Es presunción. Cuando nosotros obtengamos el descanso semanal, o sea, que alineemos, que integremos
el descanso semanal, el descanso espiritual y mental, y estemos anhelando el descanso en la eternidad, vamos a estar preparados para que para que descienda el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, para que podamos alumbrar la tierra con la gloria que es el carácter de Cristo revelado en nosotros, porque vamos a depender de un escrito está. Eso es, si nosotros no logramos obtener el descanso semanal, no logramos obtener la victoria sobre el pecado, que es el descanso espiritual y mental, porque si usted peca, usted no va a tener descanso mental, no va a tener descanso espiritual. Recuerde Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Confiado en qué? En la obediencia, no en el pecado. Y vendrá entonces el llamado para salir, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y sabemos pues que el pecado es la transgresión de la ley, y no recibáis sus plagas. Esta es la preparación, todo lo que acabamos de ver, hermanos, es la justificación por la fe, para que estemos preparados para el mensaje del fuerte pregón. Esa es la obra de arrepentimiento y confesión de pecados. Hechos 2:19, Hechos 2:39 y Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que podáis recibir el refresco, el refrigerio del Espíritu Santo. Acuérdense de esos dos textos. Y ahora sí podemos entender Hebreos 4:3, porque hemos creído. Porque los que hemos creído entramos en el reposo de Él, de la manera que Él dijo, por tanto juré en mi ira, que son las plagas, no entrarán en mi reposo semanal, mental y espiritual, y de descanso eterno. Y miren los colorcitos, porque en Jesucristo ni la incircuncisión vale ni la incircuncisión, sino que la fe, hemos creído, que obra, entramos, porque el entrar es una acción. ¿Por qué? Por amor. Amor entendido bíblicamente, no amor humano, no amor de sentimientos, sino amor en que Cristo está clavado en la cruz, crucificado por nuestros pecados. 100% misericordia, 100% justicia. Por amor. Este es el verdadero amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe que obra por amor. El pegante entre la fe y las obras es el amor. Una fe sin obras es una fe muerta. Pero ¿qué es lo que va a prevalecer de todo? El amor. Bueno, hermanos, herramientas para que podamos, hermanos, fortalecernos, para que podamos ejercitar la preparación necesaria, los ejercicios, los músculos espirituales para el tiempo que se nos avecina. ¿Alguna pregunta? Ya. Sí, hermano, está bien. Acabé ya, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Los invito a que nos coloquemos de rodillas y vamos a orar. Oremos. Bondadoso Padre Santo, Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, gracias por tu palabra, gracias por el espíritu de profecía. Gracias por la oportunidad que tenemos, Padre Santo, de ser instrumentos para el plan de salvación nuestro y de nuestra familia y de toda la tierra. Ayúdanos, Padre Celestial, a creer en la misión, en el mensaje que debemos dar al mundo, pero esto tiene que arrancar de una experiencia personal, de confiar, de descansar, de creer en tus promesas, de creer en tu palabra, de creer en nuestro amado Señor Jesucristo, a quien tú enviaste, y de creer que tú has hecho esta obra, Padre Celestial, de salvación, entregando a tu Hijo amado, para que por medio del Espíritu Santo podamos ser transformados a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Te suplicamos que bendigas nuestras mentes, que tengamos descanso en ti,
en este día y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, por la unción del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, tengan en cuenta este texto para que lo... Ah, no, se me perdió. ¿Nos va a hablar algo, hermano? Solamente una... No, después se los doy. Vamos a entrar en el tema, en los temas de estudio. Volvemos otra vez a la agenda. El hermano Joaquín quiere hablar una palabra santa. Sencillamente es de pedirnos. Quisiéramos con todo amor quedarnos con ustedes. Un resto de sábado muy feliz. Reitero, les juro y otra vez que estoy a sus órdenes incondicionalmente. Y les dejo la literatura Para ellos. Luchito, para el que quiera retirar, se lleve su paquete. Ustedes millares lo que hay, hay que repartirlo ya.